Constantino, ¿Qué huele? pound for pound. Constantino Garcia here for Little Giant Boxing. Make sure you guys subscribe and follow me on social media at Constantino Garcia. Pues sí, la carrera de Canelo ha sido, la verdad, pues muy intensa. Ha sido una carrera llena de éxitos. Hay cosas o logros que él ha hecho que pues mucha gente no lo sabe. Gente a veces ajena al boxeo, o mismas gentes que están empapadas en el box que desconocen. Saúl ha sido el segundo mexicano en ganar el campeonato más joven, que fue a los 20 años, después de Pipino Cuevas, que fue a los 18. Saúl es el único mexicano y el único latino en ganar 3 campeonatos de ring. Es el primer boxeador mexicano en tener ser campeón en 3 categorías simultáneamente, que fue la de 160, 168 y 175, después de Henry Armstrong en todo el mundo. Entonces, en cuanto a campeonatos ganados, Floyd Mayweather ganó 11 campeonatos, De La Hoya ganó 10, Saúl ya ganó 10. Entonces hay muchas cositas que se van enriqueciendo pues la carrera de Canelo. Ya fue galardonado con el peleador del año, está en los libra por libra, el segundo después de Julio César Chávez. Entonces creo que poco a poco ha ido aumentando y ha ido enriqueciendo la historia, la carrera, el legado que está dejando, y creo que eso es muy importante para el boxeo mexicano. Y pues son logros, como te digo, que a veces mucha gente no lo sabe, pero creo que estamos haciendo un gran trabajo. Sabemos que tú y Saúl hacen pura historia. También de lo que me dijiste, el Saúl también ha ganado el Boxing Writers Association consecutivamente 3 veces, Fighter of the Year, Ring Magazine Fighter of the Year el mismo año contigo, Entrenador del Año 2019 lo ganaron los dos. Ha ganado Knockout of the Year, Pelea del Año con Golovkin, Prospecto del Año. Ha ganado muchas cosas, muchos títulos. Habla de eso. Sí, lo más importante también es que está joven todavía para todo eso. La mayoría de los boxeadores que llegaron a este tipo de logros, a este nivel, siempre llegaban casi a los 35 años, ¿no? Saúl tiene 30 y creo que le tiene todavía tiene mucha carrera por delante. Es un muchacho talentoso, disciplinado, que no está golpeado. Siempre se cuida bastante. Entonces son cosas que me hacen a mí pensar que todavía esto va para adelante. Vamos a seguir cosechando triunfos. Nosotros ahora lo que queremos es que sea el primer mexicano en ser unificado, que tenga los 4 títulos y más el de ring. Entonces creo que ya después de eso pues sería muy difícil que lo llegaran a igualar algún peleador mexicano. ¿Por qué? Porque hablar ya de eso ya es algo pues prácticamente muy difícil de alcanzar. Y también, además de eso, háblame de los pay-per-view records también que ha quebrado. Sabemos que quebró los pay-per-view records con Floyd Mayweather y un chingo de Sí, aparte de eso también es el boxeador mejor pagado en la historia del boxeo de México. Es el peleador mexicano que más pay-per-view tiene. Entonces hay muchísimas cosas que lo hacen ser, para mí, ya estar entre los grandes boxeadores que ha dado México y los grandes peleadores que ha dado el mundo. ¿Por qué? Porque ha brincado de división en división. Y hay una cosa muy importante, a la estatura que él tiene y como un peleador mexicano, era a veces prácticamente imposible, a veces que un peleador mexicano sobresaliera en las categorías de welter para arriba. Y fíjate, Saúl fue campeón mundial super welter, campeón mundial medio, campeón mundial super medio y fue semicompleto. Entonces, para un boxeador mexicano, de acuerdo a la genética que tenemos los mexicanos, realmente siempre las categorías para nosotros son de ligero hacia abajo, super ligero. Chávez, cuando intentó subir a welter, pues ya no le dio. Hay muchos boxeadores que intentaron hacer cara en peso welter, super welter, y pues una vez ganaban un campeonato y perdían. El que hizo un poco más carrera ahí fue Margarito,
que hizo varias defensas en peso welter. Entonces creo que hablar de lo que hizo Saúl, más que nada como mexicano, es muy difícil. Los únicos peleadores que ganaron en 154, en 160 y en 168 libras han sido nada más Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns y ahora Saúl. Son los que han estado, los que ganaron en esas 3 divisiones. Entonces, como te digo, como mexicano y por la complexión de nosotros los mexicanos, pues no es para que estemos haciendo ese tipo de cosas realmente. Y lo que ha hecho Saúl como mexicano y ganar en esas categorías y estar en el mejor peleador libra por libra del mundo, de acuerdo a su estatura, su genética, creo que es muy difícil que vuelva a pasar. Habla de cuando conquistó la CMB de Super Welter, es el más joven que ha conquistado ese cinturón. Antes de él fue el Fernando Vargas, que lo hizo a los 21 años y Saúl lo hizo a los 20 años. Habla sobre eso. Sí, fue una pelea muy difícil. ¿Por qué? Porque ya venía madurando como boxeador, venía cambiando ya físicamente, entonces nos costó un poquito de trabajo para dar el peso esa vez, pero al final de cuentas ganamos una decisión ante un rival con experiencia como era Matthew Hatton, y creo que a partir de ahí no me equivoqué. Yo puse un tweet que el otro día hace 9 años. retuitar hace 9 años, que decía que este 5 de marzo iban a ser una nueva estrella en el boxeo, y creo que no me equivoqué. En base a trabajo, en base a tener disciplina, ha llegado bastante lejos, y como te digo, tiene muy buena edad para seguir enriqueciendo toda esa historia. Habla ahora del 160 libras, unificó los títulos. Sí, cuando ganamos con la 160 con Miguel Cotto también fue algo muy importante. ¿Por qué? Porque Miguel Cotto es uno de los mejores boxeadores que ha dado Puerto Rico, que ha aportado el mundo del boxeo. Entonces, pues yo creo que pues hemos ganado títulos ante peleadores importantes. Como te digo, Cotto venía de ganarle a Maravilla, venía de hacer algunas defensas en peso medio, le ganamos. Después buscamos a Fielding en la 68, unificamos ahora con Smith, buscamos a Kovalev, que prácticamente Kovalev venía de noquear al número 1 del mundo, a un peleador invicto, venía de ganarle una revancha a Álvarez. Entonces hay veces que la gente menosprecia a los rivales que le han puesto a Saúl, pero realmente nos hemos enfrentado a los que han tenido campeonatos y se los hemos ganado. Eso no queda para discusión. Eddie, habla de las últimas 5 peleas que ha peleado Saúl, han sido en 5 diferentes pesos. Es algo increíble que no se ve. Como te digo, como mexicano y de acuerdo a la complexión del mexicano, pues es difícil. Imagínate pelear en 175 libras, un mexicano, cuando se había visto eso. El último... Y esa fue tu idea, ¿no? Sí, pues son proyectos que a veces estamos nosotros planificando, estamos planteando durante un campamento, entonces estamos analizando también los pros y los contras. Nosotros tenemos mucha confianza en Saúl, en su fuerza, en su boxeo. Entonces pues hemos ido proyectando la carrera, y realmente pues estoy muy contento, muy satisfecho de todo lo que ha hecho, de los 4 títulos que ha ganado. Y ahorita en diciembre pues se nos vino la pelea con Smith, y antes de haberle ganado a Smith, para mí era el peleador más peligroso, porque era un peleador muy alto, que agarraba mucho peso, tenía una gran mano izquierda, buen manejo de la distancia. Tenía 6 pulgadas de ventaja. Así es. Entonces yo... Y 8 de alcance. Tomé el riesgo. ¿Por qué? Porque pues Saúl me dice, tú ponme al que quieras y yo estoy listo. Entonces pues decidimos ir con Smith. Estábamos jugando 3 cintos y en una noche ganamos 3 campeonatos mundiales ante un peleador invicto, un peleador de primer nivel. Que Saúl lo haya hecho ver así, pues ese ya no es problema de nosotros. Prácticamente antes de tomar la pelea, Smith venía diciendo muchas cosas, y la gente antes de no, que le peleé con Smith, que él sí es un verdadero campeón, no como este muchacho que le ganamos a Fielding. Entonces ve la clase de boxeo que le dio Saúl. Entonces dimos un gran paso. Ahora vamos a buscar a los otros 2. Y no es también como que ganó, pero cómo le ganó, le quitó su hook, Sí, son cosas que vamos practicando y que vamos planeando durante un campamento. La mano izquierda de Smith es letal. Smith de un solo golpe ha noqueado a 15 oponentes también de primer nivel, uno que otro ahí de nivel medio para abajo. Entonces
Yo en cuanto empezó la pelea siempre le inculqué a Saúl, sabes que hay que tumbarle la mano izquierda, hay que tener cuidado, no me bajes la mano derecha, hay que estar atento cuando vayas a entrar. ¿Por qué? Porque este Smith es un contragolpeador nato, que entras y te recibe y aparte aprovecha su distancia. Entonces, en el primer intercambio de golpes es lo que empezó a hacer Saúl, empezó a conectarlo al brazo hasta que pues prácticamente se lo dejó lastimado y eso sí nos ayudó un poco. ¿Para qué? Para que no pesara tanto. Le quitamos mucha potencia a su golpe, pues a su golpe letal, que es el gancho de izquierda. Y a la gente se le olvida que eso fue con un año de inactividad. Así es, estuvimos un año inactivos, todo eso cuenta, un año inactivos. Tú viste ya después del octavo round ya no se sentó para nada. Él estuvo enfocado, estuvo haciendo las cosas bien, mostró muy buena defensa, mostró buena condición, buen timing. Entonces, para tener más de un año sin pelear, creo que, y ante un gran rival como este muchacho que ganó, como te digo, ganó el campeonato de la AMB, ganar la pelea, el título de ring, ganar la Copa Muhammad Ali entre peleadores europeos, creo que era el mejor peleador de Europa, a 168, y pues Saúl lo hizo ver fácil. Y ahora cambiando de tema, cuando le ganó a Triple G, sabemos que la primera pelea fue empate, pero la segunda le cambiaste la estrategia. Hablamos. Sí, son las ventajas que uno como entrenador puede tener cuando tienes un boxeador inteligente que tiene muchísimas capacidades y que puede pelear en el terreno que sea, ya sea a la media distancia, a la larga distancia, buscar el contragolpe, trabajar en reversa, estar acortando, tapando cortando el ring. Entonces, cuando tienes un peleador que tiene muchas cualidades como Canelo, y sobre todo que arriba del ring obedece a la esquina, es fácil a veces manejar las peleas y cambiar las estrategias. Entonces la primera vez salimos a pelear al contragolpe, a estar contragolpeando en medio del ring, pero ya en la primera pelea me di cuenta que Golovkin pues no sabía ir muy bien hacia atrás. Siempre Golovkin quiere ir al frente. Entonces en la segunda pelea le cambiamos la estrategia, empezamos a quererlo echar para atrás desde el primer round. Entonces creo que en lo que él captó que Saúl iba a salir a atacar, como que perdió el enfoque 3-4 rounds. Entonces ya cuando se quiso él tratar de hacer las cosas de otra manera, le volvimos a estar intercalando los rounds, peleándole el contragolpe hacia atrás y después íbamos hacia adelante. Entonces creo que al final de cuentas Golovkin no supo descifrar el estilo o la estrategia que iba a emplear Saúl en el round tras round, y fue lo que nos dio la victoria. Con todo respeto para Triple G, pero muchos dicen que ya después de esa pelea ya no se vio lo mismo. Pues yo no lo he visto ya igual, fíjate, yo lo veo ya un poco más lento. Con Dereviachenko lo vi bastante mal. Muchos dicen que no estaba bien preparado, pero pues se vio mal. En la última pelea también lo vi ya un poco más lento y con un peleador de medio nivel. Entonces es un muchacho que se prepara bien siempre, yo lo conozco, es muy disciplinado, pero creo que también la edad ya le está costando. No es fácil, 38 años ya como boxeador, y sobre todo venir de una carrera amateur muy larga, y aparte estar haciendo carrera en el boxeo y aparte estar estancado siempre en una categoría es muy difícil. Y ahora, Eddie, háblanos también, ¿cuál es tu favorita victoria con Canelo? Pues una de las victorias que más he disfrutado con Saúl es la de Miguel Cotto. Disfruté también mucho ¿Por qué? ¿Nos puedes contar por qué? Porque sé que después de que se acabó la pelea y anunciaron que Saúl ganó, subió él a las cuerdas, saludó a la gente, bajó y ustedes empezaron a llorar como familia. Sí, porque pues para empezar ganamos nuestra segunda categoría ahí. Hablar de Miguel Cotto y ganar, pelear con ese tipo de rivales, pues creo que era un nuevo paso en la carrera de él, en nuestra carrera, también lo que se venía diciendo y con Freddy Roach y todo ese tema. Entonces ganar las peleas importantes, creo que fue la primer pelea grande que se ganó contra Miguel Cotto, y sabíamos que de ahí venía lo mejor, y fue como un logro más importante cuando le ganamos a Cotto. Ahora estaba hablando con una leyenda hace una semana, Bernard Hopkins, que sabe muchísimo de boxeo, y le estaba hablando yo, le estaba diciendo, ya está Saúl en la conversación de ser
el mejor peleador que ha brindado a México. Y me dice, sí, ya está ahí, ya está cerca, está cerca. Le falta un poquito, pero está cerca. Háblanos de eso. Sí, yo creo que el día que, como lo que un día me dijeron, ¿cómo ves en qué lugar está Saúl? Saúl sin lugar a duda está dentro de los 10 mejores boxeadores que ha dado México. ¿Por qué? Porque los números hablan, los números hablan. ¿Por qué un pitcher, hablando de béisbol, por qué un pitcher está en el Salón de la Fama? ¿Por qué? Porque los números lo respaldan. ¿Por qué un bateador está en el Salón de la Fama? ¿Por qué? Porque su productividad, sus jonrones, sus hits, sus carreras producidas lo respaldan. Entonces, Saúl creo que está dentro de los 10 mejores boxeadores de México ya ahorita. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho Saúl a su edad y todos los récords que tiene, todos los campeonatos que ha ganado, a los campeones que él ha enfrentado, al número de campeones y campeones que les ha ganado, no lo han hecho muchos mexicanos. Hay muchos mexicanos que son de la vieja guardia, que voy a omitir los nombres por no entrar en polémica, pero que no han hecho ni siquiera la mitad que ha hecho Saúl y están dentro de los 5 mejores boxeadores de México. Entonces creo que los tiempos van evolucionando, los tiempos van cambiando. Nunca se nos va a olvidar un Rubén Olivares, un Ratón Macías, un Vicente Saldívar, un Alacrán Torres, un Eric Morales, Salvador Sánchez, Mantequilla Nápoles, Eric Morales, Marco Antonio Barrera, Márquez, López, la Chiquita González. Son muchísimos campeones que ha dado México, que han tenido mucha fama, pero muchos de esos boxeadores son peleadores de la vieja guardia que fueron campeones en una división, que ya están en el Salón de la Fama, pero que realmente no han alcanzado, nunca hicieron lo que hasta ahorita Saúl a sus 30 años ha hecho. Entonces eso a mí me da la pauta, más que nada como un espectador o como un aficionado del boxeo, que creo yo que el Canelo, el día que se retire, va a ser el mejor boxeador de que ha dado de México. ¿Por qué? Porque simplemente sus números lo van a respaldar. En mi humilde opinión, sus rivales ya no estaban en el ring, ya estaban fuera del ring. Y estoy hablando de Chávez, Salvador Sánchez y esos grandes. Así es, ellos ya hicieron su carrera. Ellos, como te digo, hay algunos que no hicieron lo que Saúl ha hecho hasta ahorita a los 30 años y todavía la carrera de Saúl está vigente, está a lo mejor de él, y el final de su carrera va a ser todavía muchísimas cosas de las que ha hecho, y creo que va en el camino, y el día que se retire, sin lugar a duda, para mí va a ser el mejor boxeador que ha dado México, y como dicen, si no van los números. Eddie tiene 30 años y apenas en la pelea de Ryan me dijo, me faltan 6 años, voy a extrañar el boxeo. 6 años para un peleador que nunca y muy poco le pegan. Sí, pues es lo que él decía primero, que se iba a retirar a los 30, pero no, ya cuando tienes 30 dices a los 35. Entonces no es un peleador desgastado, no es un peleador que se le haya quedado su pegada, su fortaleza en la 160, subió a 160 y a 75 se vio muy fuerte, se bajó a la 168, se vio muy fuerte, con muy buena condición, buena preparación, buenas combinaciones. Su boxeo ya está llegando al punto donde casi puede ser perfecto, que le tiran un golpe, se lo quita, finta, contraataca, sale por piernas, trabaja las cuerdas, sabe hacer muchísimas cosas. Entonces creo que está en plenitud de facultades y plenitud físicamente, y lo de él le quedan todavía historia por escribir. Y para mí el único peleador que le gana a Canelo es Canelo. Sí, ahorita realmente yo veo muy difícil que haya alguien que le gane. Hay muchos boxeadores que vienen subiendo, que están aprendiendo, que están bien dirigidos, bien entrenados, peleadores fuertes, pero creo que ahorita Saúl está fuerte, técnicamente está pasando por uno de los mejores momentos, y su ánimo es el mismo, como que si cuando ganó el primer campeonato él sigue enfocado, y creo que todavía está haciendo las cosas de mejor manera. Una última cosa que nos quieras decir, informarnos de Saúl, de su carrera, también tú, que tú has hecho historia, porque tú has estado con él desde que era chiquito. Sí, pues es algo muy difícil, fíjate, de conseguir ahorita en el boxeo, y más que nada en estos niveles, alguna derrota y ya cambian de entrenador, o cualquier cosita y ya se van para otro lado. No, con Saúl hemos estado trabajando pues prácticamente 15 años. Es muy difícil para empezar a ser a un boxeador, llevarlo a ser profesional,
llevarle buen récord, mantenerlo en el gimnasio, y más que nada cuando ya estás hablando de un peleador que a los 23 años ya ganaba peleas de millones de dólares. Es muy complicado, es muy casi imposible mantenerlo con la misma disciplina, con la misma hambre, el mismo ímpetu de seguir entrenando. ¿Por qué? Porque ya realmente ya no necesitan dinero para vivir. Y él no, él seguido creciendo más y creciendo más, y su ambición por seguir creciendo pues está intacta, y eso es lo que muchas personas no ven, que un peleador de 30 años que realmente ya no tiene necesidad ni de pelear, que siga con la misma disciplina y que quiera seguir ya ahora haciendo hasta 4 peleas al año. Eso habla de que todavía está apasionado por el boxeo, está apasionado por su trabajo y que quiere seguir haciendo las cosas bien. ¿Y cómo lo han hecho ustedes? Porque es algo increíble, la fama, las mujeres, el dinero. Pues la disciplina y las ganas a veces que compaginas tú con la misma persona. Por ejemplo, en este caso yo como entrenador, también este año me la pasé sin mis hijas, en Navidad sin mi familia, en el Año Nuevo también. Entonces son cosas que pues son muy difíciles de aceptar. ¿Por qué? Porque pues ya no tengo necesidad yo tampoco de estar haciendo un campamento largo, de estar trabajando con otros boxeadores que me estén quitando tiempo de estar con mi familia, de estar en mi casa y en México. Y de todos modos lo hago, y lo hago con mucho cariño, lo hago con mucha pasión. Entonces todo eso habla de que las ganas están ahí, de que queremos seguir creciendo, de que queremos seguir aprendiendo y seguir escribiendo una historia. ¿Por qué tú crees que tú y Saúl tienen algo muy especial que casi no se ve? Como me estaba diciendo el editor de Dougie Fisher, es muy raro que un peleador y entrenador ganen peleador del año y entrenador del año. Es muy raro. Sí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque hay veces que, por ejemplo, el entrenador puede ser nada más estar no con ese peleador, y el peleador hizo una gran pelea, una gran victoria, y pues se gana la nominación. Y a veces que otro entrenador puede estar trabajando con otros peleadores. Entonces, en este caso, como entrenador, yo pues estuve trabajando con otros boxeadores, y como te digo, ya no tengo a veces necesidad de estar trabajando ya con otros boxeadores. Sin embargo, pues llega el momento en que pues quieres seguir creciendo como entrenador, quieres seguir haciendo las cosas bien, y te encariñas con tus boxeadores. En este caso con Oscar Valdez, con Ryan, con Frank Sánchez, que son peleadores que pues a uno le han dado su respeto, nos admiran. Entonces pues te hace y te obliga a seguir trabajando y a seguir aprendiendo. Y como tú viste el sábado, estaba como loco cuando ganó Ryan la pelea. Entonces pues son cosas que llevas tú en la sangre, y la misma pasión por tu trabajo, por el deporte, es lo que te hace que sigas adelante. Y también habla de esos sacrificios que ese tema es bien difícil cuando no te la pasas con tu familia. Sí, a veces la gente a veces no entiende también Es muy difícil. Que nada más, mira, ya ganó el campeonato, ya están ganando dinero, pero no se fijan en los 15 años que tiene trabajando, en todos los campamentos que se hacen, en vivir el día a día. A veces que llegas y pues estás enfadado tú solo aquí en tu casa, o te enfadas de ver a la misma gente diario por 2, 3 meses, tener que estar hablando con tu esposa, con tu hija, o estar haciendo videollamadas. A veces es incómodo, pues, porque pues dices, aquí estoy, ellas están allá, y llegar y vivir el día a día también en el gimnasio. A veces el boxeador llega de malas, o trae problemas, o te enfadas, o te cansas. Entonces todo eso es difícil, y hay veces que trabajando de esa manera pierdes peleas, y entonces otra vez para abajo. Y trabajar y hablar de 15 años de trabajo para llegar a este plano, a llegar a este momento, y a llegar a este nivel, para que haya personas a veces que dicen, no, mira, le ponen puros bultos. Entonces cuando dices, ay, ¿de qué se trata? Entonces antes afectaba de cierta manera, pero ya cuando empiezas a tener más experiencia ya creo que no te interesa. Ahorita estamos en un punto de que pues realmente yo me siento bendecido por todo lo que me está llegando, por todo lo que hemos logrado, y esperemos seguir por el camino y valorar más que nada lo que tenemos y lo que hemos sacrificado también, y a las gentes que hemos sacrificado, como mis hijas, mi esposa, y todas las personas que también se sacrifican porque uno esté acá teniendo éxito. Pues todo es un orgullo para mí.
Y habla también de que ustedes no empezaron con esto, con fama, con dinero, con reconocimiento. Ustedes vienen también de tiempos humildes. Yo me Sí, acuerdo que Saúl me dijo que una vez tenía un hoyo en uno de sus zapatos cuando sí, iban a claro. pelear, estaban quedándose en un cuarto donde estaba, o sea, Sí, empezamos desde abajo como todos. A veces no, pues préstame los guantes para que haga sparring, o préstale la careta, o préstale unos calcetines, o préstale las zapatillas, y a ver, hay que conseguir a ver quién te regala un chor. Entonces, todos empezamos desde abajo sin saber que algún día íbamos a llegar aquí. Si me transporto 15 años para atrás, yo la verdad no me imaginaba que íbamos a estar aquí ya viviendo en una casa cada quien, ya cada quien trae un carro. Antes no, antes, a ver, dale raite a aquel o pasa por aquel, y así era como se la llevaba uno. ¿Sabes que me prestas para las vitaminas? O, sabes que esta persona te va a ayudar con tu bata o te va a ayudar con los suplementos. Entonces, así empezamos desde abajo, y eso es lo que te hace a veces que valores cuando quieras hacer alguna cosa que ya esté fuera de lo que no hacías antes. Dices, cabrón, a ver, espérate, hay que seguir por el mismo camino, y con la misma disciplina, y más que nada agradecer a la vida, agradecer al box, a Dios, que pues nos ha ido bastante bien. y sabemos que a Saúl, él dijo que en 6 años se va a retirar, pero tú ya vas a seguir, Eddie. No, yo voy a seguir. Prácticamente para mí el boxeo es lo que me ha dado todo. A mí me dio mucha salud mental, porque pues a lo mejor así me dio, pero puede estar más loco que nada, ¿verdad? Me dio muchas ganas de seguir, de ser alguien en la vida del boxeo. Me dio a mi esposa, la conocí por un cuñado mío que era boxeador, hija de un campeón mundial. Tengo mis hijas. Me ha dado pues fama, me ha dado reconocimiento, me ha dado un respeto ante la gente del boxeo y ante el deporte. Y pues creo que el boxeo para mí es todo. Y sí, cuando se vaya Saúl y ya no quiera pelear, pues yo a veces digo, no, ya no voy a entrenar a nadie. Pero no, pues yo creo que es difícil. Yo voy a seguir en esto hasta que ya no pueda. No boxing, no life. No boxing, no life. Unas últimas palabras, Eddie. Pues agradecer a toda la gente que siempre nos ha apoyado, y también mandar un mensaje a las nuevas generaciones de entrenadores, a los nuevos boxeadores, que donde está Saúl, donde estoy yo ahorita, pues nos sentimos muy orgullosos como mexicanos, de que el boxeo de México siga produciendo buenos campeones. Ahorita yo no digo que soy un chingón, un gran entrenador, pero pues creo que estoy haciendo las cosas bien, y estoy en un buen nivel. Y que sigan aprendiendo, que sigan trabajando, que se disciplinen, hagan las cosas bien, y todo se puede lograr en esta vida. Gracias, Eddie, por tu tiempo. Servirte. Constantino Garcia here for Little Giant Boxing. Make sure you guys subscribe and follow me on social media at Constantino Garcia.